indiscutiblemente usted habla de lo que cree, como también usted no habla de aquello que usted no cree. Y hay muchas cosas que tú puedes estar hablando, ¿verdad? O por las que tú puedes estar orando y sin embargo no las crees. Y esto es algo complicado de entender, pero ha pasado y muchas veces ha pasado con hombres de Dios, con escogidos de Dios, y en este tiempo tenemos que tener cuidado que eso no nos pase. Por lo tanto, que la incredulidad no te enmudezca. Amén. Si quieres que tus oraciones tengan respuesta, debes de ser receptivo a lo que Dios puede hacer en cosas imposibles. Porque lo posible lo puedes hacer tú. Hay cosas que tú puedes hacer con esfuerzo, con trabajo, con enfoque, con dedicación, pero hay cosas que solo Dios lo puede hacer. Y cuando tú oras, tú debes de orar por aquello que tú no puedes hacer, sino que solo Dios puede hacer, pero tienes que estar preparado para la respuesta de Dios. También debes de saber que Dios va a obrar a su manera. Diga conmigo, a su manera. Porque muchas veces nosotros queremos que sea a nuestro modo, como a mí me parezca, como a mí me gusta, como yo lo vea, como yo lo aprendí. Pero diga conmigo, Dios actúa a su manera. Y Dios actúa en su tiempo. Él lo hace en su tiempo perfecto. Él lo hace justo cuando Él quiere. Y a veces nosotros queremos acelerar a Dios. A veces lo queremos acelerar y a veces lo queremos, ¿verdad?, retrasar. Pero Dios llega siempre a tiempo. Él tiene todo bajo control y bajo dominio. Vamos a leer lo que dice el libro de Lucas, mi evangelio favorito. Me encanta cómo escribe Lucas. Lucas era médico de profesión, un lector, un investigador, y cuando él en los evangelios que están descritos en los 4 evangelios, en el caso particular del libro de Lucas, hay muchos detalles y muchas especificaciones que nos enriquece sobre todo el saber, y siempre es bueno querer aprender. Amén. Dice el libro de Lucas capítulo 1 versículo 5 de la siguiente forma, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo eran este matrimonio? ¿Cómo era esta pareja? Justa, irreprensible. Eran personas admirables, cumplían con los mandamientos del Señor, estaban alineados a las cosas del Señor. Dice el versículo 7, pero no tenían hijo. ¿Por qué no tenían hijos? Dice, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. O sea, estamos viendo personas que le servían a Dios, personas que caminaban en los mandamientos de Dios, que le obedecían, personas que realmente, ¿verdad?, eran de esos que decían, yo no me pierdo nada, yo quiero honrar a Dios en todo momento. Sin embargo, ellos tenían en ese momento un sufrimiento porque ellos no podían tener algo que además anhelaban. Elizabeth tenía una patología, ella era estéril, pero además de eso, los dos eran de edad avanzada. Eso era la mezcla perfecta para humanamente, racionalmente, no poder tener hijos. O sea, era lógico que se pensara que no iban a tener hijos. Ahora dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Qué era lo que pasaba? Que cuando entraba el sacerdote encendía el incienso, cuando las personas que estaban afuera veían el humo, en ese momento comenzaban a orar, porque simbólicamente esa era la representación de que las oraciones estaban llegando al cielo. Ahora aquí estamos viendo que Zacarías está entrando y él va a orar. Diga conmigo, a orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Cuando tú oras, tú hablas con Dios.
Tú abres tu corazón delante de Dios, le expresas todo lo que puedas expresarle, reconociendo quién es Él, adorándolo en todo momento, reconociendo su poder, reconociendo su señorío, que Él es tu Padre, que Él es tu Señor, pero también presentas delante de Él tus peticiones. También presentas delante de Él aquellas cargas que tienes y tú comienzas a orar y comienzas a pedirle a tu Padre Celestial. Esto fue lo que hizo Zacarías. Dice entonces en el versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Es decir, se asustó. Diga conmigo, se asustó. Claro, es que lo sobrenatural muchas veces asusta. Él estaba acostumbrado a tener un protocolo, a seguir un protocolo, a cómo hacer algo. Pero sabe, cuando Dios realmente se va a manifestar, ni te va a pedir permiso y tampoco te va a pasar el programa. Pero sí te tienes que preparar para esa manifestación. Amén. Este hombre se asusta, por supuesto se asustó. Pero entonces viene la hermosa respuesta del ángel, porque dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, ¿qué le dijo? No temas, no tengas miedo, no te pongas mal, quédate quieto. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido oída. Diga conmigo, wow. Él está diciendo, no tengas miedo, porque tú estás orando, pero yo te vengo a decir algo bueno, tu oración ha sido oída. Míreme esto. Tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. El ángel inmediatamente le fue a contar todas las cosas como eran. Qué bella. Todas las cosas como eran. Le dijo, tu esposa va a tener un hijo y le vas a poner por nombre Juan. ¿Sabía usted que Juan significa bondadoso? Ese es el significado del nombre de Juan. Y Dios le puso el nombre al hijo de Zacarías y de Elizabeth. Normalmente son los padres que escogen el nombre de los hijos, pero en este caso fue Dios quien escogió el nombre de este muchacho, de este hombre también. Igual que escogió el nombre de Jesús, el que significa también Señor salva, el Señor que salva. Porque sabemos que Dios obra con bondad y también salva a su pueblo, a aquellos que creen en Él. Amén. Entonces le sigue hablando algunos detalles que son muy hermosos en el versículo 14. Y le dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Es decir, yo te voy a dar un hijo, le vas a poner Juan, va a ser tu gozo, va a ser tu alegría, pero también va a traer alegría a los que están a tu alrededor. Porque cuando Dios te da algo, no es para que sufras ni para que llores, es para que te alegres y también para que alegre a aquellos que te rodean en el nombre de Jesús. Amén. Y por eso a veces tenemos que aprender a ser agradecidos, porque siempre queremos ver las cosas como un problema, pero las cosas son una bendición. Todo lo que viene de parte de Dios es una bendición para tu vida. Entonces dice que se van a regocijar de su nacimiento. En el versículo 15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Aún desde el vientre de su madre. Es decir, el muchacho no iba a nacer todavía hasta no ser lleno del Espíritu. Antes de haber nacido ya iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y dice el versículo 16, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Diga conmigo, propósito. Dígalo fuerte, propósito. Él estaba diciendo a Zacarías, el papá de Juan, cuál iba a ser el propósito de su hijo. Mira lo detallado que nosotros tenemos que aprender a ver las cosas. Porque así como Dios te da aquellas por lo que tú estás orando, también te lo va a dar para que cumplan cosas específicas. Y tú tienes que estar claro en eso. Él está diciendo cuál iba a ser el propósito de Juan. Él está diciendo que muchos de los hijos de Israel se iban a convertir gracias a lo que Juan iba a hacer después de haber nacido, obviamente, y crecido. Dicen entonces en el versículo 17, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes
a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Es decir, Juan tenía una tarea clara. ¿Y por qué Dios se la revela a los padres? Primero, porque los padres son los que tenían que criar. Él se lo revela al padre porque el padre tenía que saber cuál era el propósito de su hijo. ¿Para qué Dios le iba a dar ese hijo? Y por eso, como padres, todos los padres que estamos acá, debemos de saber que no tenemos hijos por tenerlos. Tenemos hijos con propósitos divinos en el nombre de Jesús. Y aquí es lo importante, que nosotros podamos observar, podamos ver, podamos orar, podamos pedirle dirección al Señor para proyectar a nuestros hijos realmente a que ellos puedan cumplir su propósito aquí en la tierra. Porque son muchas cosas que tal vez ellos quieran hacer, pero somos nosotros los que le decimos: ya va, yo te dejo hacer aquello que te acerque al Señor, pero jamás te voy a llevar a aquello que te pueda alejar de Dios. ¿Estamos acá? Es aquí donde nosotros tenemos que saber el nivel de responsabilidad y de compromiso que tenemos delante de nuestro Señor. Entonces, cuando en la palabra nos describe que hizo volver el corazón de los padres hacia los hijos, nos damos cuenta que Juan lo que hacía era como trasplante de corazones, porque los corazones estaban endurecidos. ¿Sabe lo que ocurre con un corazón endurecido? No cree. ¿Se le estaba dando una buena noticia o una mala noticia? ¿Cómo era? Buena. ¿Se le estaba dando una respuesta a la oración de quién? A la oración de él. Pero imagínate, a la oración de él. Y él está hablando y él está escuchando a este ángel y le está diciendo: tu hijo va a hacer que los corazones endurecidos sean vueltos nuevamente corazones dóciles. Un corazón dócil es un corazón enseñable, que te están enseñando, que tú puedas tomar la enseñanza, creerla, guardarla en tu corazón para poderla aplicar. Corazones confiables o confiados en el Señor, capaces de cambiar, de estar abiertos a los cambios. Amados, nosotros tenemos que saber esto. Todos nosotros tenemos que estar abiertos a cambiar aquello que nos retrasa, aquello que nos perturba, aquello que realmente viene a ser como una piedra de tropiezo. Tenemos que aprender y tenemos que estar dispuestos a hacer esos cambios. Y una de las cosas que vemos es que el ángel está diciendo todo esto a Zacarías y se lo está diciendo de parte de Dios. Pero hay algo bien particular que comienza a verse en el versículo 18, porque dice: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Pero bueno, Zacarías, ¿tú no estabas orando por eso? ¿Tú crees que Dios no sabía que Elizabeth era estéril y que ustedes ya estaban grandes para la gracia? ¿Verdad? ¿Lo sabía o no lo sabía Dios? Claro que lo sabía, pero le está dando respuesta. Iglesia, tú te tienes que preparar para recibir las respuestas de parte de Dios a favor de tu vida, de tu casa y de tu familia. Y te tienes que preparar para recibirlas con la misma alegría con la que Dios te la da. Pero muchas veces son las cosas naturales que se observan. No, ya yo estoy viejo y la mía más vieja está esa mujer, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo al ángel. Y viene en el versículo 19 y dice: respondió el ángel y le dijo, atención con esto: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablar y a darte estas buenas nuevas. Chicos, yo no vine a perder el tiempo, yo estoy con Dios en el trono. Y si bajé acá para darte una noticia, estoy bajando para darte buenas nuevas. Cosas que antes no habías escuchado, cosas que nadie te había dicho, que ni siquiera las has pensado, las has estado orando. Cuidado con lo que estás orando, porque hay cosas por las que oras y no crees que puedan pasar. ¿Cómo es eso? Bueno, y tienes a Zacarías, estaba orando y Dios dijo: yo te escuché la oración y te voy a dar un hijo. Y después dice: no, pero ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque creemos en un Dios que hace lo imposible, lo hace posible. ¿Cuántos aplauden el nombre de ese Dios maravilloso?
A Dios, escúchame esto, a Dios no lo atan nuestras perspectivas estrechas, tampoco nuestras limitaciones humanas. No, Dios no lo ata a nadie, Dios es Dios. Y Dios es un Dios todopoderoso, todo lo puede. Es un Dios que cambia las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Es aquel que realmente está escuchando la oración de un corazón de fe, de un corazón entendido. Y respondió entonces en el versículo 20 y le dijo: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto que no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Lo que quiere decir que hay cosas que tú puedas que creas o que no creas, pero lo que Dios desató para bendecir tu vida se va a cumplir en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en su tiempo, en su momento perfecto. Es una realidad. Y aquí es donde tú tienes que tomar la postura, porque fíjate que la bendición iba a llegarle o no iba a llegarle. Claro, iba a tener su hijo, pero en el proceso hermoso, ese proceso de gestación, donde él tal vez como padre pudo haber hablado a ese hijo y pudo haberle hablado en la barriga, ¿verdad?, de Elizabeth, y estarle expresando amor y estarle expresando cariño a través de las palabras, no podía, porque estaba mudo. Su incredulidad lo enmudeció. Y se perdió algo hermoso que pudo haber vivido. Amada iglesia, no te pierdas lo hermoso que vas a vivir aún en medio del proceso que hoy puedas estar pasando. Porque hay procesos que hoy tú puedas estar viviendo. Hay situaciones incómodas que hoy tú puedas estar viviendo. Pero hay promesas de Dios que ya fueron dadas a tu vida que también vas a disfrutar. Y muchas veces en medio del proceso comienzas a decir palabras o a accionar de una manera que realmente el Señor dice: bueno, ya va. ¿Cómo es que tú estás orando por una cosa? ¿Cómo es que tú me estás pidiendo algo? Pero tú te quedas entonces, al momento de yo responder, como que sí, no está pasando nada. Si yo soy el Dios Todopoderoso. Diga, eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Oramos a un Dios todopoderoso, tenemos que esperar respuestas de ese Dios todopoderoso. Tenemos que entender que es un tiempo de hablar y hemos venido compartiéndole a la iglesia durante todo este tiempo porque hay algo sobrenatural que se ha desatado en casa. Es sobrenatural y el único que quiere que tú estés mudo es el diablo. Porque sabe que hay palabras que tienen poder y que tienen contundencia. Y esto no se trata de positivismo. Esto no se trata de metafísica, esto se trata realmente de tener una convicción del Dios que camina contigo todos los días de tu vida, del Dios que te quiere ver sonreír, del Dios que te quiere ver alcanzar tus metas, del Dios que en un momento dado permitió que tú pudieses estar en una situación, pero que está listo para verte llegar a la meta y levantar tu bandera de victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quedarás mudo. Dígale al que está a su lado: ni se te ocurra quedarte mudo. Dígale. Se va esa mudez. Usted va a hablar y usted va a decir qué quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere. Y va a imaginar cosas en grandes y cosas bonitas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si creemos en un Dios maravilloso que renueva todas las cosas cada mañana, todas las cosas son nuevas cada mañana. También todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Entonces nuestra perspectiva, nuestro pensamiento, nuestro corazón debe de estar alineado a nuestro Padre. Y entender, Señor, hay cosas que de verdad las veo difíciles de alcanzar, pero no imposibles de lograr. Y ahí es donde está la gran diferencia entre un hombre y una mujer de fe. Y un hombre y una mujer que solo habla de fe. Yo creo que este es un tiempo de provocar la manifestación del Padre en la tierra en el nombre de Jesús. Amén. El hombre quedó mudo. Dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario y les hablaba por señas y permaneció mudo.
Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Y después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha dicho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a esta ciudad de Galilea llamada Nazaret. Escúchame bien. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan perfecto. Y hay cosas que hoy puede que te estén incomodando, que no te estén gustando. Y más que ponerte a pelear, más que ponerte a criticar, más que ponerte a pensar en cosas negativas que lo que hacen es estancarte, paralizarte, llenarte de miedo, llenarte de temor, muchas veces de sentimientos oscuros, de tristeza, de dolor. Es realmente presentarte delante del Padre con aquello que le estás pidiendo, pero con un corazón entendido que el Padre te va a dar respuesta. Esa respuesta puede que tarde, puede que sea un poco más lejos de lo que esperas, pero también puede que sea un poco más cerca de lo que te imaginas. Pero sea cual sea el escenario, tú tienes que estar entendido que no le estás pidiendo a cualquiera, que le estás pidiendo al Dios que todo lo puede. Tienes que estar entendido que cuando tú vas a hablar con el Señor, tú no puedes hablar con Él pensando que Él hay algo que no puede hacer. ¿Qué fue lo que hizo Zacarías? Él le respondió al ángel y le respondió con incredulidad. Y eso le costó su voz. Y eso le costó que se perdiera cosas buenas en medio de las noticias agradables que había recibido y de lo bueno que estaba pasando. Porque hay cosas buenas que en medio de todo lo que tú puedes vivir parecen malas, desagradables, te aceleran el corazón, te entristece. Pero si Dios está en el asunto, hay algo bueno que se está gestando. Hay algo poderoso que puede estar por ocurrir. Y es esa perspectiva que nosotros tenemos que desarrollar. Es esa óptica divina. No permitamos que nadie empañe lo que Dios nos está mostrando. Y Dios nos está hablando, y le está hablando a su iglesia, y le está hablando a su pueblo, y le está hablando a sus hijos. Que vienen cosas, que vienen tiempos que serán de bendición para sus hijos, para los que creen, para los que avanzan en fe. Que hay otros que no van a ver. Bueno, cada quien sabrá, porque la palabra es soltada para todos, pero es cumplida en aquellos que la arrebatan. Es cumplido en aquellos que la toman. Es cumplido en aquellos que dicen: eso es para mí. Yo me preparo para las buenas noticias. ¿Cuántos se preparan para las buenas noticias? Y escúcheme, yo me preparo para que cuando me llegue la buena noticia, yo pueda responder como más adelante respondió María. Porque más adelante, 6 meses después, el mismo ángel visita a María y le dice: vas a ser madre. Y ella dice: ya va, pero lo que pasa es que yo sí puedo ser madre, pero yo no he conocido hombre. No te preocupes, porque lo que vas a concebir viene del Espíritu. ¿Y sabe lo que respondió María? Heme aquí, Señor. No empezó a decir: pero es que esto, pero es que aquello, pero es que... Ella sabía que podía quedar muda. Por eso es que cuando usted le digan algo que parece imposible: Señor, heme aquí. Yo quiero creer y yo voy hacia adelante contigo contra todo pronóstico, en el nombre de Jesús. Apláudale fuerte a Él. Contra todo pronóstico voy contigo.